Este lunes 20 de enero se inicia el nuevo mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, que ha anunciado como primer acto de gobierno la ejecución de grandes redadas en Chicago y otras ciudades de Estados Unidos para iniciar su proyecto de deportaciones masivas de inmigrantes. En los temas de su política exterior, Trump ha anunciado que recuperará el control del Canal de Panamá, que impondrá aranceles a las importaciones de México y que pretende anexar a Canadá como un nuevo estado de Estados Unidos. Y ahora nos comunicamos con el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Filley, para conocer cuáles serán las implicaciones de la política exterior de Trump y sus pretensiones expansionistas para Panamá, México y América Latina. John, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre lo que podríamos esperar en América Latina de la presidencia de Donald Trump que se inaugura este lunes 20 de enero. Empecemos por el Canal de Panamá. Trump ha manifestado en distintos alegatos que Estados Unidos tiene el derecho a recuperar el control sobre el canal. Vos fuiste embajador en Panamá en los primeros años de la presidencia de Trump. Esta pretensión de retomar el canal, a pesar de que existe un tratado que le dio a Panamá la soberanía del canal desde hace más de 25 años, ¿es una idea nueva de Trump o existía desde antes? Existía desde antes, lamentablemente. Se ha pronunciado en varios momentos en contra del tratado. En su concepto de cómo funciona el mundo, él no es capaz o no quiere aceptar que una alianza estratégica como la que existe entre Estados Unidos y Panamá desde hace más de un cuarto de siglo tiene un valor. Entonces, en su mente, él ve que Estados Unidos, que sí construyó el canal, pero lo entregó por nada, a cambio de nada. Y además, siendo fanático de la fuerza o la apariencia de la fuerza, él siempre ha criticado al expresidente Jimmy Carter como un hombre débil. Eso no es nada nuevo en términos de lo que yo había personalmente escuchado. Él subió el tema en el 2016 en una reunión privada con Juan Carlos Varela, el entonces presidente de Panamá, pero nunca subió el tema en su primer mandato públicamente. Ahora, 8 años después, estamos viendo, digamos, la confluencia de dos cosas. Número uno es la obsesión que siempre ha tenido Donald Trump personalmente de que es un mal negocio, pero combinado con una segunda tendencia, y esos son los halcones anti-China que existen alrededor de él. Estoy en particular hablando de Marco Rubio, secretario de Estado, que lo mencionó en su audiencia de confirmación el otro día, Mike Waltz, el hombre que él ha nombrado para ser su asesor de seguridad nacional, y hay otros. En realidad, China está haciendo lo que ha hecho aquí en Panamá desde hace varios años. Hay una expansión comercial, sin duda, y ese comercio se podría convertir en una amenaza en contra de los Estados Unidos al nivel de espionaje, al nivel de pues, las redes de Huawei, etcétera. Pero yo no veo ninguna amenaza geoestratégica, naval, bélica, que invocaría la cláusula del Tratado de Neutralidad para que Estados Unidos se viera forzado a retomar el canal, como Donald Trump ha dicho. Por lo que estás describiendo, vamos entonces a una tendencia conflictiva de la relación de Trump con Panamá y con América Latina. Si uno ve cuál ha sido la reacción del presidente Mulino en Panamá y también de muchos representantes de América Latina coincidiendo en defender la soberanía panameña sobre el canal. Los líderes de América Latina tienen que caminar el cordón flojo, como lo caminaron la primera vez, entre 2016 y 2020, y reconocer que, como Tucídides, el filósofo y historiador griego, una vez escribió, los fuertes hacen lo que quieran, lo que les den la gana, los débiles hacen lo que tienen que hacer. Hay una asimetría enorme en términos del poderío económico y militar entre los Estados Unidos y los países de América Latina.
Pero eso no significa que los países de América Latina tienen que hacer combate con la retórica de Donald Trump. Y el gobierno de Trump es capaz de doler o herir económicamente a muchos países en América Latina con aranceles o con la abrogación de Tratado de Libre Comercio. Y no digo que eso no son efectos reales, pero si estamos hablando de un choque militar o cinético, yo no lo veo posible. Entonces, mi consejo, no solamente a José Raúl Mulino, sino a todos los presidentes de América Latina, es no reaccionen inmediatamente ante cada tweet y cada cosa que diga Donald Trump. Él va a decir muchas cosas. No digo que lo pueden ignorar y que no deben pensar en lo que podrían ser las repercusiones, pero no hay ganancia en un pleito, en una trifulca retórica entre un país de América Central y un presidente de los Estados Unidos que ya sabemos por su historia tiene la tendencia de abrir su boca y decir francamente cosas que no hacen sentido y son estúpidas. En el fondo, ¿Trump tiene acaso alguna intención ulterior de negociar? ¿Qué quiere negociar en Panamá? Excelente pregunta. La verdad, no sé, porque Panamá, como acabas de decir, es un socio estratégico de los Estados Unidos que está colaborando en casi todos los sentidos. Panamá es el único país del hemisferio que está permitiendo vuelos de deportación de los deportados que han cruzado el Darién, pero que no tienen derecho necesariamente de continuar un viaje indocumentado y Panamá está colaborando. Eso es inaudito, nunca lo hemos hecho antes. Entonces, la colaboración en términos de migración bien podría ser una idea que tiene Donald Trump y yo creo que él va a encontrar en José Raúl Mulino y su gobierno socios bastante abiertos a la idea de fortalecer la frontera del Darién para que la gente no pase por ese infierno. Otra cosa que posiblemente Donald Trump, pero no lo ha mencionado, que posiblemente él quiere, es que Panamá no cobre, no ponga una tarifa para los buques de la Armada de los Estados Unidos cuando hacen tránsito. Pero, Carlos Fernando, te voy a dar dos datos muy importantes relacionados a eso. Por más de 25 años, el canal ha estado en manos de panameños, de la autoridad Canal de Panamá. Ellos siempre, por el tratado, han dado un privilegio a todos los buques de guerra y los submarinos de la Armada Americana, que ellos no tienen que hacer fila en el canal. Segundo punto, muy importante, es que ellos en 25 años han pagado un gran monto de 24 millones de dólares. Eso es menos de $1 millón al año. Entre tú y yo, hombre, eso es el presupuesto de café en el Pentágono. Eso ni es unas cifras. Entonces, $1 millón en ese monto no es nada. Entonces, no Pero, sé lo que piensa Trump al fondo, pero esas son dos cosas que puedo pensar. pero más allá del tema del Canal de Panamá, hay un discurso expansionista del presidente Trump. Por ejemplo, cuando dice que quiere anexar a Canadá como un estado de Estados Unidos o comprar el territorio de Groenlandia sobre el que tiene soberanía Dinamarca. ¿Esta pretensión tiene implicaciones a nivel global? Yo creo que no, honestamente. Canadá, sabemos, no se va a vender y Estados Unidos no lo va a anexar. Ya el pueblo de Canadá ha respondido. Ya el presidente de Panamá ha hecho lo necesario para consumo doméstico. Ha dicho, no, muchas gracias, señor Trump. Cada metro cuadrado del canal de Panamá pertenece a los panameños, al pueblo panameño. Y el primer ministro de Dinamarca y el primer ministro de Groenlandia ya le han contestado. Entonces, si Donald Trump realmente tiene pretensiones expansionistas, va a tener que cometer el ejército a otra guerra extranjera. Y perdóname, pero yo sé que en mi país, en los Estados Unidos, hasta los votantes MAGA más militantes
Nadie en mi país quiere emprender una guerra nueva en un país extranjero, porque acabamos de terminar un ciclo de dos guerras que duraron más de 25 años con trillones de dólares mal gastados, más de 6.000 muertos, hijos, hijas de ciudadanos americanos que pelearon en Afganistán, Irak. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganó Estados Unidos con esas guerras? Nada. Entonces yo no creo que el país estaría detrás de Donald Trump en un supuesto deseo para emprender guerras nuevas para expandir su territorio. Digamos el caso de las relaciones con México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina. ¿Cuál es la prioridad de Trump? ¿Las tarifas a los productos chinos o el control del fentanilo y las operaciones de los carteles del narcotráfico? ¿Y cómo ves la reacción hasta hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum? Obviamente, creo que Trump y su gobierno van a estar mirando muy de cerca cómo China está utilizando México para ingresar sus productos, su mercancía, sin pagar las tarifas que cobramos a los productos chinos, al tenerlo lavado, digamos, como productos mexicanos. Es un tema legítimo, a pesar de la retórica exagerada. Quizás eso es algo que los oficiales en el Departamento de Comercio y con el representante de Comercio Internacional, USTR, por sus siglas en inglés, que ellos van a intentar a inspeccionar y tratar de arreglar. El tema de fentanilo es algo mucho más grave y definitivamente responde ante una necesidad americana, aunque los sobredosis y los casos de muertos de sobredosis han caído en el último año de Joe Biden, todavía es una plaga, una amenaza en muchas ciudades y mucha parte de los Estados Unidos. Entonces, mucho de esa retórica puede ser bien Donald Trump haciendo lo que él siempre hace para que México tome más acción en contra de los carteles. Pero tenemos que ver lo que ha pasado recientemente. Han tenido el decomiso más grande de fentanilo en la historia de los servicios de seguridad en México en el último mes. Yo creo que México no hacía todo lo que podía hacer durante la administración de Biden y Andrés Manuel López Obrador y espero que Claudia Sheinbaum pueda responder de una forma positiva, mostrando más colaboración en términos de controlar la producción de fentanilo y el trasiego. Un tercer tema que no mencionaste, que también Donald Trump trae entre ceja y ceja respecto a México, es la migración. Y aquí yo veo un panorama un poco más complicado. Donald Trump ha prometido a sus militantes la mitad del país en términos del voto popular, que va a arrancar y comenzar con deportaciones masivas de los indocumentados en los Estados Unidos. Ya sabemos que esa población oscila entre 11 y 12 millones de personas. Va a ser muy difícil lograr deportaciones masivas, pero no tengo ninguna duda de que Donald Trump vaya a intentar. Y entonces vamos a ver muchos mexicanos indocumentados que van a estar agarrados, enredadas y devueltos a México. Claudia Sheinbaum ya ha dicho que ella va a aceptar todos los mexicanos que sean deportados, pero no los de otros países. ¿Qué quiere decir? Cuando hay nicaragüenses, cuando hay guatemaltecos, cuando hay salvadoreños y sobre todo cuando hay venezolanos, México no los va a aceptar, que quiere decir que Donald Trump va a tener que crear campamentos muy, muy grandes en el estado de Texas para retenerlos hasta que él y su gobierno pueden encontrar la forma adecuada para devolver a aquellos nacionales a sus países natales. ¿Qué lugar ocupan las dictaduras de América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en las relaciones de Trump con la región? En el caso de Venezuela, ¿cuál será su prioridad? Por un lado,
ha invitado a su toma de posesión al presidente electo Edmundo González, lo ha llamado ya de esa manera, pero también hay versiones de que hay una intención de una posible negociación con Maduro sobre el tema de las deportaciones y sobre el tema de inversiones petroleras. Ahí tiene Donald Trump y yo diría aún más Marco Rubio, cuando asuma como secretario de Estado, el desafío más grande y la primera prueba de fuego sobre cuáles van a ser las intenciones verdaderas de Donald Trump respecto a las dictaduras. Y mira, yo no voy a apostar, pero yo sí puedo ver la posibilidad de un arreglo con Nicolás Maduro. ¿Y por qué? Por más que Marco Rubio, Mauricio Clave Carón, los legisladores y senadores cubanos americanos pueden odiar a las dictaduras. Y francamente, cualquiera que quiera la democracia odia las dictaduras. La naturaleza de Ormo en Nicaragua, la naturaleza de los aparachic y el gobierno cubano y la naturaleza mafiosa en Miraflores, en Caracas debe preocupar a cualquier ciudadano en cualquier democracia donde quiera en el mundo. Pero las preocupaciones humanitarias y filosóficas son una cosa, la cruda realidad es otra cosa. ¿Qué es lo que Donald Trump realmente necesita de Venezuela? No necesita su petróleo. Estados Unidos, en los últimos 10 años, se ha convertido en el productor más grande del mundo, incluyendo Rusia, incluyendo Arabia Saudita, de petróleo y gas. No necesitamos el crudo de Venezuela. Donald Trump necesita deportar aproximadamente 700,000 venezolanos. A lo mejor tú y alguna de la gente que nos está mirando recordarán que durante la campaña Donald Trump dijo una cosa absolutamente falsa, un fake news estupidísima, pero alegó que los venezolanos del Tren de Aragua estaban comiendo los gatos y perros en los suburbios en Estados Unidos. Ok, fake news 100%. Pero ¿por qué dijo los venezolanos? ¿Por qué dijo Tren de Aragua? Ningún americano sabe lo que es Tren de Aragua si no es especialista en América Latina. Lo dijo porque los venezolanos han sido la población de Sudamérica que han llegado aquí de forma indocumentada en más números en los últimos años para complacer a su base maga, para complacer a la gente como Stephen Miller y Tom Homan, que van a instrumentar su política. Donald Trump tiene que encontrar la forma de deportar un gran número de aquellos venezolanos. Entonces, ¿cuál forma más sencilla, más simple? Como Donald Trump dice, it's a good deal que deportarlos a cambio de no reimponer las sanciones. Tenemos que ver. Sabemos que Marco Rubio reaccionaría fatal, pero a lo mejor Donald Trump, que es el jefe, le va a susurrar en el oído: Marco, búscame el numerito de Nicolás Maduro, yo voy a hacer mi arreglo con él y tú puedes hacer lo que quieras con Nicaragua y con Cuba y todo lo demás allá. Pero eso es algo que yo personalmente voy a estar mirando muy de cerca para ver quién gana. Y ojo, hay una indicación ya en, entre los militantes de Donald Trump. Hay muchas facetas. No es un movimiento monolítico. Está compuesto por conservadores sociales, está compuesto por evangélicos, gente muy conservadora que quieren que Donald Trump nos lleve como país a tener familias tradicionales, van en contra de las poblaciones LGBTQ, etcétera. Por la otra cara de la moneda, hay un gran número de financieros de Wall Street y expertos y hombres y mujeres de comercio que salen del campo o sector de alta tecnología de Silicon Valley en California. Entre ellos, el más famoso obviamente es Elon Musk y también Vivek Ramaswamy. Ya hemos visto una batalla interna
entre los dos campos. Digamos, en general, los conservadores sociales, los teócratas, los que quieren un país más cristiano, más blanco, etcétera, y los que son internacionalistas y hombres de empresa y negocio de la próxima generación, inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera. Y tenía que ver con una visa que se llama H1B, que es la visa que se otorga a los migrantes con altas destrezas profesionales, con carreras en cómputos, en ingeniería, etcétera, etcétera. Y Donald Trump una vez famosamente estaba muy en contra de ese visa y el programa, diciendo que ofrecía a extranjeros buenos trabajos americanos, que americanos nacidos en los Estados Unidos. Él alegaba que no quería continuar con el programa de visa H1B. Ahora tiene Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Peter Thiel, algunos financieros de su campaña que están diciendo, hombre, mi negocio depende de eso, depende de los ingenieros de sistemas que vienen de la India, de Bulgaria, de Israel. Necesito ese programa H1B y Trump esta vez ya decidió con los de alta tecnología y no con los conservadores sociales. Entonces, bien puede pasar la misma cosa respecto a América Latina y en específico respecto a Venezuela. En el caso de Cuba, el presidente Biden recientemente, algunos dicen de manera tardía, sacó a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo en lo que parece ser una negociación para que Cuba libere a más de 500 presos políticos. ¿Qué se puede esperar de Trump? ¿Podría revertir esta medida? Más rápido que un taxista en Nueva York, como quien dice. Definitivamente. Eso ya va, ya yo creo que está escrito. Mira, como humanitario, yo celebro el hecho de que hay más de 500 presos políticos cubanos excarcelados. Cuba es un régimen desalmado, todos sabemos, todos lo reconocemos. La gran pregunta siempre es cuál es la táctica que uno quiere emplear para incitar o para empujar un cambio en la isla. Los conservadores como Marco Rubio, como los cubanos americanos en el exilio, piensan que más represión, más exclusión, más sanciones, eso es lo que va a lograr un cambio democrático en la isla. Y hay otros, como el campo de Biden, que decían, no, bueno, quizás es a través de otra técnica que no sea tan represiva para que por lo menos se pueda contar con un poco de ayuda humanitaria. Lo curioso es que no importa que sean republicanos o demócratas, a través de los últimos 40 años, desde el periodo especial en los 90, cuando se fueron los soviéticos, Estados Unidos es por mucho el proveedor de ayuda humanitaria número uno en la relación con Cuba. Pero no, yo creo que aquí pensando como Donald Trump, o tratando de pensar como Donald Trump piensa, él no quiere nada de Cuba. No hay nada que Cuba le pueda ofrecer. Él no tiene necesariamente un problema con indocumentados cubanos que necesita deportar